¿Te gustaría viajar por Europa sin gastar una fortuna? Si la respuesta es sí, entonces has llegado al lugar correcto. En este video te mostraré 7 trucos que te ayudarán a viajar barato por Europa, para que puedas disfrutar de todo lo que este hermoso continente tiene para ofrecer sin que tengas que preocuparte por tu presupuesto. Así que si estás listo para empezar a planear tu próximo viaje por Europa, no te pierdas estos consejos imprescindibles para ahorrar dinero y disfrutar al máximo de tus vacaciones. Entonces, no siendo más, ahora sí, comencemos. El primer consejo para viajar barato por Europa es viajar en temporada baja. La temporada alta es cuando las ciudades europeas están llenas de turistas, especialmente en verano. En este momento, los precios de los alojamientos, vuelos y atracciones turísticas aumentan significativamente. Por otro lado, la temporada baja es cuando hay menos turistas y los precios son mucho más bajos. La temporada baja en Europa varía según el país y la ciudad. En general, la temporada baja es en los meses de invierno, de noviembre a marzo, excepto durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. En algunos lugares, la temporada baja puede ser en mayo y junio o en septiembre y octubre. Durante estos meses, los precios son más bajos y hay menos turistas, lo que significa que podrás disfrutar de las atracciones turísticas sin multitudes ni filas largas. Además de los precios más bajos, la temporada baja también ofrece ventajas adicionales. Por ejemplo, en invierno podrás disfrutar de las ciudades cubiertas de nieve y de los mercados navideños. En primavera y otoño, las ciudades están menos concurridas y el clima es más agradable que en invierno. También podrás disfrutar de las flores en floración en primavera y de los colores otoñales de otoño. El segundo consejo para viajar barato por Europa es usar el transporte público. Una de las mejores maneras de moverse por Europa es a través del transporte público. Las ciudades europeas tienen una amplia red de transporte público que incluye autobuses, trenes, tranvías y metro. El transporte público es una opción más económica que el alquiler de un coche o tomar taxis, especialmente si se tiene en cuenta que los precios de la gasolina son altos en Europa. Al utilizar el transporte público, se pueden comprar billetes diarios o semanales, lo que permite viajar de manera ilimitada durante el periodo seleccionado. Algunas ciudades ofrecen descuentos para estudiantes o personas mayores, lo que puede reducir aún más los costos. Además de ser económico, el transporte público en Europa es muy eficiente y confiable. Las estaciones de transporte público están bien señalizadas y la mayoría de los carteles están en inglés, por lo que es fácil para los turistas entender las rutas y horarios. Además, los trenes y autobuses suelen estar en buen estado y son cómodos. Otra ventaja de usar el transporte público es que puede ser una forma conveniente de llegar a los lugares turísticos. Por ejemplo, algunas ciudades europeas ofrecen un billete combinado que incluye el transporte público y la entrada a atracciones turísticas populares. Esto puede ser una opción económica para visitar varios lugares turísticos en un día. El tercer consejo para viajar barato por Europa es alojarse en hostales o Airbnb en lugar de hoteles. Los hostales son una opción popular y económica para los viajeros que buscan ahorrar dinero. A menudo se encuentran en ubicaciones convenientes en el centro de la ciudad y ofrecen habitaciones compartidas o privadas a precios mucho más baratos que los hoteles. Además de los hostales, otra opción popular es Airbnb. Airbnb es una plataforma de alquiler de alojamiento que permite a los viajeros alquilar habitaciones o apartamentos completos de particulares. La ventaja de Airbnb es que se pueden encontrar alojamientos más económicos que en los hoteles, especialmente si se viaja en grupo o en familia. Además, algunos anfitriones ofrecen descuentos por estancias más largas. Al alojarse en hostales o Airbnb, se puede ahorrar dinero en alojamiento y también en comidas, ya que muchos hostales y apartamentos de Airbnb tienen cocinas disponibles para uso de los huéspedes. Esto permite cocinar comidas en el alojamiento en lugar de gastar dinero en restaurantes. Otra ventaja de alojarse en hostales o en Airbnb es que se puede conocer a otros viajeros y compartir experiencias de viaje. Los hostales a menudo organizan actividades sociales y tours que permiten conocer a otros viajeros y hacer nuevos amigos.
El cuarto consejo para viajar barato por Europa es comer como un local en lugar de comer en restaurantes turísticos. La comida es una parte importante de la experiencia de viaje en Europa, y la buena noticia es que se puede disfrutar de la gastronomía local sin gastar una fortuna. Una forma de ahorrar dinero en comida es buscar restaurantes y puestos de comida que sean populares entre los locales. Estos lugares suelen tener menús más económicos que los restaurantes turísticos, y la comida suele ser más auténtica y sabrosa. Otra opción es comprar comida en los mercados locales y cocinar en el alojamiento. Esto es especialmente útil si se aloja en un hostal o Airbnb con una cocina disponible. Los mercados locales ofrecen una gran variedad de productos frescos y deliciosos a precios razonables. Comprar y cocinar la propia comida también puede ser una experiencia interesante para conocer más sobre la gastronomía local. El quinto consejo para viajar barato por Europa es viajar en tren. El tren es una opción de transporte muy popular en Europa y también es una de las formas más económicas de moverse de un lugar a otro. A menudo, los boletos de tren son más baratos que los vuelos, especialmente si se compra con anticipación. Además, los trenes suelen salir desde y hacia el centro de las ciudades, lo que significa que no hay costos adicionales de transporte para llegar al aeropuerto. Viajar en tren también es una forma cómoda y relajante de ver el paisaje de Europa. Los trenes tienen asientos amplios y cómodos, y algunas rutas incluso ofrecen comidas y bebidas a bordo. Además, no hay restricciones de equipaje en los trenes, por lo que no hay cargos adicionales por equipaje extra. Otra ventaja de viajar en tren es la flexibilidad de horarios. A menudo hay varios trenes que van a los mismos destinos cada día, lo que significa que hay más opciones para elegir un horario que se adapte a las necesidades del viajero. Y por último, viajar en tren también puede ser una experiencia cultural en sí misma. Los trenes suelen ser una forma de transporte muy popular entre los locales, lo que significa que se puede interactuar con ellos y tener una experiencia más auténtica de la cultura local. El sexto consejo para viajar barato por Europa es usar tarjetas de descuento. Las ciudades y países europeos ofrecen tarjetas de descuento para turistas que les permiten ahorrar dinero en entradas y atracciones turísticas, transporte público y restaurantes. Por ejemplo, la Paris Pass ofrece acceso gratuito a más de 60 atracciones turísticas de la ciudad, así como a un pase de transporte público ilimitado. La Barcelona Card incluye entradas gratuitas a más de 20 museos y atracciones turísticas de la ciudad, así como un pase de transporte público ilimitado. También existen tarjetas de descuento para viajar en tren, como la Eurail Pass, que permite viajar en tren por toda Europa a un precio fijo durante un periodo de tiempo determinado. La tarjeta ofrece descuentos en boletos de tren y es una opción muy conveniente para aquellos que planean viajar a varias ciudades de Europa. Otra opción es buscar tarjetas de descuento en línea antes de viajar. Hay sitios web que ofrecen descuentos de entradas a atracciones turísticas, tours y restaurantes. Además, muchas compañías de viajes y hoteles ofrecen descuentos especiales para aquellos que reserven en línea. Y el séptimo y último consejo para viajar barato por Europa es hacer tours gratuitos. Muchas ciudades europeas ofrecen tours gratuitos a pie en los que los guías locales llevan a los visitantes a los lugares de interés de la ciudad, contando historias y ofreciendo información sobre la cultura y la historia local. Estos tours suelen ser gratuitos, pero se aceptan propinas al final del recorrido. Las propinas suelen ser opcionales y los turistas pueden decidir cuánto quieren dar, basado en su satisfacción con el tour y su presupuesto. Los tours gratuitos son una excelente manera de ver la ciudad de manera económica y también de obtener una perspectiva local sobre la cultura y la historia. Además, los guías locales suelen ser muy conocedores y apasionados de su ciudad, lo que significa que los turistas pueden obtener información detallada y perspectivas únicas sobre los lugares que visitan. Además de los tours gratuitos a pie, también hay opciones de tours gratuitos en bicicleta y en autobús en algunas ciudades europeas. Estos tours también son dirigidos por guías locales y ofrecen una forma divertida y única de ver la ciudad. Y hasta aquí llegamos con nuestros 7 consejos para viajar barato por Europa. Esperamos que te hayan sido útiles y que los pongas en práctica en tu próximo viaje. Recuerda que si quieres más consejos de viaje, puedes dejar un comentario aquí abajo y hacernos saber qué te gustaría ver en futuros videos.
Además, si todavía no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También asegúrate de activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. En el siguiente video te contaré cuáles son las ciudades turísticas más famosas de Europa que sí o sí tienes que visitar. Así que no te lo pierdas y nos vemos en el próximo video.